quiero presentarles, ¿verdad? Estoy acompañada de dos de nuestras pastoras, iglesias hijas de la casa, ¿verdad? Que están con nosotros hoy y yo quiero presentarla. Acá tenemos a la pastora Soraya, ¿verdad? Soraya, desde Honduras, Marcala, La Paz, Honduras. Allá tenemos a pastora Soraya Varela y también la pastora Gregoria de Castellanos, ¿verdad? Que está desde Mene Grande, allá en el estado Zulia, en Venezuela. Ambas están haciendo una labor impresionante en sus ciudades, en sus naciones, haciendo la obra que Dios les ha enviado a hacer. Amén. Y por supuesto, como le digo, son hijas de la casa, están bajo nuestra cobertura, pero estamos también, más de que una cobertura, pues estamos conectados en el Espíritu, somos Amén. Familia, Amén. ¿Verdad? Somos hijos de Dios, trabajando juntos en el reino como Dios nos ha enviado. Y yo sé que Dios está haciendo cosas maravillosas en sus iglesias, en sus naciones, y por eso quiero que cada una de ellas nos hable un poquito de lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Sabemos que han sido tiempos de crisis, ¿verdad? Que ha sido una sacudida a nivel mundial, con una pandemia global que sacudió todas las naciones de la tierra. Sabemos que no ha sido fácil, que hemos tenido pues que verdaderamente estar agarrados de la mano de Dios y pues depender de Dios en todo momento. Amén. Pero yo sé que en cualquier lugar del mundo donde están conectados familias ahora mismo, necesitan escuchar cómo ha sido, porque hemos hablado mucho acerca de estos tiempos de crisis, hemos estado hablando acerca de la oración, pero yo quiero que la gente sepa cómo vivir una vida de oración, cómo aplicar la oración, cómo depender de Dios en oración, cómo verdaderamente la oración da resultado. Entonces, esta noche yo quiero que ustedes compartan un poquito de lo que Dios está haciendo en sus ministerios, en sus naciones, en lo que cómo Dios ha estado trabajando con ustedes y qué han hecho ustedes, ¿verdad? Pastora Soraya, ¿quiere usted empezar? Gracias, profeta. Gracias por invitarme a su programa, que es muy visto en todas partes del mundo. Me siento muy feliz y muy honrada de estar aquí a su lado compartiendo y estar compartiendo las maravillas que Dios hace. Son tantas que uno tiene pues que traerlas a memoria y poderlas dar, pero de verdad que lo que Dios hace es impresionante, y todo este tiempo difícil, ¿verdad? El Señor ha hecho cosas grandes. Él dijo, en mi nombre harán proezas, y yo creo que, bueno, el tiempo de crisis vino una gran oportunidad a muchos de nosotros para dar pasos de fe inusuales, para tomar riesgos y tomar decisiones basados en las promesas de Dios para nosotros. Y así fue. Al comenzar pues esta pandemia, tomamos la decisión de creerle a Dios y emprender aquello que nos había dicho. Dimos pasos de fe tomados de esa palabra, con mucha oración. Fue un tiempo de búsqueda incesante de toda la iglesia, ¿verdad? Pero claro, sobre mí cae un peso mayor, porque hay una palabra, hay una promesa y hay una decisión que tomar, y no es fácil, pero me tomé de la mano de Dios. No miré mis circunstancias, no miré a mi alrededor, sino que decidí poner mi mirada y mi confianza en aquel que había prometido. Y decidí pues buscarle, meterme en su presencia para saber ser guiada por su mano y por su voz. Y así fue. Al inicio de la pandemia tomamos la decisión de cerrar el local donde estábamos, cuando ya cerraron la nación, y tomarnos de la promesa que era edificar nuestra casa, la casa del Señor. Entonces creímos a Dios, cerramos, guardamos todo, y delante del pueblo pues yo le dije, no volvemos a rentar desde ahora hasta que nosotros iniciemos la construcción. Nos vamos a trasladar a nuestra casa. Dios fue tan fiel, tocó el corazón de un pastor, llegó a decirme en tiempo de pandemia, Dios me habló, ahí está mi iglesia, ahí está el local para que usted se pueda reunir con toda su gente, cuando el Señor ya me había dado fecha en la que íbamos a iniciar, y así fue, ¿verdad? Iniciamos la construcción de la iglesia, siempre acompañado con oración. Fue el tiempo de mayor oración. Yo recuerdo que hicimos horarios de oración 2 de la mañana, 5 de la mañana, 10 de la noche, y eran aquellos grupos que todavía están,
Y allí, dando a luz la promesa de Dios, y empezamos a ver cómo el Señor, de una forma sobrenatural, permitió que el permiso de construcción se diera en tiempos que todas las alcaldías están cerradas. Wow. Cómo Dios proveyó, cómo vino provisión, y empezamos, y mirábamos que ya se terminaba, pero el Señor proveía, y era aquello, ¿verdad? Que vimos la mano poderosa de Dios, le creímos a Dios, y en 6 meses estábamos pasando a nuestra iglesia. Antes de que terminara el año, estábamos allí dándole gracias a Dios. Hace poco, pues ya culminamos la primera parte de la etapa de construcción, pero mientras estábamos allí, venía la voz de Dios, y yo digo, una cosa trae la otra, y la construcción nos permitió abrirnos a la visión de expandirnos y de iniciar una escuela. Iniciamos la escuela. Luego, al dar ese paso, bueno, empezamos en prebásica, luego vino la escuela, ¿verdad? La decisión de la escuela, el permiso para empezar a hacer todo eso, que todo se ha ido dando por la gracia de Dios, y Dios ha ido trayendo a tal grado que hace un mes se me hizo la propuesta que como ministerio pudiéramos abrir un instituto bíblico centro, se llama Bibliocentro porque es basada en la Biblia, y también una universidad teológica. Entonces se ha ido expandiendo, y hemos visto como un paso trae el otro, y todo ha sido respaldado por la oración. Somos una iglesia fuerte en la oración. Creemos mucho en el poder de lo que nosotros declaramos. Creemos mucho en el poder de declarar la fe, de caminar oyendo a Dios y dando el paso decisivo basado en una promesa que Él tiene. Hemos visto cómo se ha ido expandiendo, ¿verdad? Construimos el comedor infantil, vinieron los niños que han estado allí, iniciamos el tiempo de oración de los niños. Es increíble cómo hemos aprendido de ellos, cómo la oración de ellos va directo a la presencia de Dios, porque inmediatamente que ellos claman, a la siguiente semana vemos cómo el Señor nos envía provisión, nos envía cajas para ellos, provisión de medicina, provisión de alimento, provisión para sus útiles, para su educación. Es una cosa tan tremenda que yo digo, Señor, estamos bajo cielos abiertos, y todo aquello que nosotros enviamos a tu presencia, tú lo respondes. Y es una cosa impresionante que no ha parado, que no se ha detenido. Y yo digo, Señor, vamos a continuar y no vamos a pararnos, porque tu mano está con nosotros, viva y eficaz en todo aquello que nosotros declaramos. Entonces ha sido un tiempo de mucho testimonio, ¿verdad? Oramos y creímos que lo que Dios había enviado para su casa, todos los hijos de la casa lo iban a recibir, y mucha gente creyó a Dios, y hoy están construyendo casa, compraron terreno, se les desató provisión para poner la cerámica de su casa. Una familia tenía su casa, pero no tenía su piso de cerámica, y dijeron, Señor, si en tu casa nosotros tenemos nuestro piso de cerámica, y le creímos a Dios porque construimos sin deuda, entonces yo lo quiero para mi casa. Y sobrenaturalmente igual Dios tocó a un familiar aquí en Estados Unidos, y envió hacia Marcala la provisión para que ellos pudieran poner su piso de cerámica. Gente que le creyó a Dios, y se les ha desatado casas, se les ha desatado tierras. Otra familia que son ancianos de la iglesia, igual sobrenaturalmente, la misma naturaleza del milagro que Dios estaba haciendo en su casa, lo recibieron ellos, y compraron una casa. Se les hizo una oferta de una casa en Tegucigalpa, una casa de 6 habitaciones, una casa en una colonia muy buena de Tegucigalpa, y la tomaron por bajo precio. Entonces vimos milagro financiero, vimos milagro en sanidad, impresionantes sanidades, milagros en las familias, personas que no podían tener bebés, ahora ya concibieron sus niños, hogares que estaban a punto de separarse siendo restaurados, y cosas grandes ha hecho el Señor en este tiempo con nosotros, y estamos agradecidos y contentos de las maravillas que Él ha hecho. Amén.
es precioso ver la mano de Dios. A mí, yo siempre lo digo, y todos los que nos siguen cada miércoles saben que me encanta. Siempre digo, me encanta dar testimonio, me encanta escuchar lo que Dios está haciendo, porque solo Dios puede hacer. Hay cosas que usted y yo podemos intentar, pero que simplemente solo Dios puede lograr. Una madre que no puede tener un bebé y que de repente, pues, vemos ese bebé ya nacido, es solo la mano de Dios que puede lograrlo. O ver una provisión que se desata, o ver una familia restaurada. Solo Dios puede hacer ciertas cosas que el hombre está limitado, que podemos tratar de hacer lo mejor posible, pero solo Dios puede hacerlo. Cuando usted tiene la aprobación de Dios, cuando usted está orando la voluntad de Dios, y esto es algo que estuvimos enseñando acerca de la voluntad de Dios, cuando usted está orando la voluntad de Dios, no hay obstáculo que pueda impedir que se manifieste esa voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos basado en las promesas de Dios, oramos basado en la palabra de Dios, cuando sometemos todas nuestras decisiones a la voluntad de Dios, para que sea Dios contestando esa oración, vemos los resultados. Yo recuerdo que ustedes construyeron ahora ese templo, pero eso venía de una palabra profética que recibieron en el 2007, ¿verdad? Entonces, fue como Dios completando una obra que había empezado años atrás y que fue consolidando a través del tiempo. Tuvo que esperar tiempo para ver esto cumplido, pero como todas las cosas en Dios, ¿verdad? Uno a veces quiere ver las cosas rápidas, unas se demoran un poquito más, otras son instantáneas, unas Dios las hace ¿verdad? Instantáneamente, no tenemos que esperar nada, otras tenemos que esperar a que las condiciones que Dios espera que se den estén, ¿verdad? Completamente en orden, pero tenemos que entender que Dios siempre va a ser Dios, ¿verdad? Y nosotros ya no nos pertenecemos. Una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no nos pertenecemos. Tenemos que entregarle a Él nuestra vida y nuestras decisiones tienen que ser sometidas para Él, a Dios, para que Dios las apruebe. Y ahora sí, Pastora Gregoria, cuéntenos qué está pasando, qué ha sucedido, cuéntenos algo de lo que ha estado haciendo Dios por allá, por Venezuela. Y sabemos que es una situación difícil en Venezuela, pero la mano de Dios, ¿verdad?, no se acorta. Sí, agradezco mucho la oportunidad de poder estar acá, Pastora, compartir con ustedes, pero además de eso poder estar presente y poder testificar de lo que Dios está haciendo. Ciertamente que la noticia que se recibe de Venezuela en esta temporada son noticias tristes, algunas veces aterradoras por las situaciones que pasan muchos por llegar hasta aquí, etcétera, pero yo quiero hablarle de lo bueno que Dios está haciendo. Amén. Y quiero comenzar por hacer memoria. En 2018, en uno de los viajes que yo hice acá para recibir, fue una temporada de una conferencia de mujeres. Y nuestro pastor, el día domingo, después que terminó la prédica, o ya finalizando la prédica, me llama al frente y me da una palabra. En esa temporada nosotros estábamos en un recinto, nos congregamos en el Salón de la Casa de la Cultura y cada domingo nosotros teníamos que trasladar los equipos, instalarlos, recogerlos y llevarlos de vuelta al lugar donde permanecían durante el resto de la semana. Y el apóstol recibió una palabra, me la entrega y me dice, recuerdo un fragmento de esa palabra, el resto la tenemos grabada. Y dice, les favorezco para entrar donde están entrando, porque hay un lugar que debe ser tomado por la fuerza. Ustedes no están peleando por un local, están peleando por un territorio. Esa palabra se quedó impregnada en mi memoria. En 2010, nosotros rentamos un lugar, pasamos de un lugar pequeño a un lugar más grande. Ese lugar nos costó oración para entrar allí, pero logramos entrar. En esa temporada que entramos a ese lugar que es el donde estamos ahora, solamente era la parte de abajo. Luego de un año el Señor se me acerca porque va a construir la parte de arriba y nos ofrece el lugar. Y dice, como ustedes son los inquilinos, son los primeros para ofrecerle este lugar de lo que vamos a hacer arriba. Mis palabras fueron, no estamos interesados porque nosotros estaremos aquí temporalmente. El temporalmente se convirtió en varios años. ¿Por qué? Porque seguíamos buscando un terreno para comprar y no aparecía. Total es que nos quedamos quietos por ese tiempo,
Pero en 2011, una de nuestras servidoras en la oficina con nosotros se me acerca con el CD de la palabra profética y me dice, pastora, sería bueno que usted escuchara esta palabra. La escucho, estábamos precisamente por celebrar un aniversario de la iglesia. Y ese día el Señor me reveló completo el cuadro. Nosotros estábamos en una zona, pero cuando cruzamos ahí, fue una guerra fuerte para poder entrar allí, porque estábamos entrando a ese lugar que el Señor nos prometió a través de esa palabra profética. No lo entendíamos muy bien hasta ese día. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que le quiero comentar de lo que ha ocurrido recientemente? En 2019 el Señor, que nos rentaba el lugar o nos renta el lugar, nos prometió que ese lugar iba a ser para nosotros y que nos iba a vender. Pero pasaban los meses y el Señor, cada vez que tocábamos el tema, decía, sigamos orando, sigamos orando. En 2020 entró la pandemia. Nosotros seguimos rentados ahí, le damos gracias a Dios porque pudimos estar sin servicios y pudimos pagar la renta. En 2021 ya estábamos inquietos porque el Señor no se manifiesta. Y le dijimos al Señor, a Jesús, Señor, o el hombre se decide a vendernos o tú nos das otra opción. Y nos metimos en oración toda la iglesia. El año pasado, en octubre del año pasado, compramos una propiedad que es mucho mayor de la que tenemos ahora para construir. ¿Y dónde está esa propiedad? En el lugar donde nuestro pastor, en una visita que hizo a Mene Grande, wow, él me dijo, quiero ir a ese lugar. Y en ese lugar él oró e hizo una oración y un acto profético. Al pie de ese cerro, nosotros acabamos de comprar en octubre del año pasado la propiedad donde vamos a construir el templo. Wow. Nosotros celebramos, aunque todavía no está el templo construido, porque estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, pastora. Bien. Entonces, en este momento estamos en los momentos preliminares para comenzar a construir. Estamos revisando los diseños de lo que va a ser el templo, tramitando los permisos. De hecho, estamos en este momento esperando porque mañana va a ir una máquina a entrar al terreno, etcétera, etcétera. Pero estamos avanzando y estamos agradecidos con Dios porque Él cumple sus promesas. Amén. Y que lo que Él promete, lo cumple. Creo entender, pastora, que cuando estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, a pesar de la crisis, a pesar de las noticias que pueda dar el sistema del gobierno donde uno está, del país donde uno está, a pesar de todo eso, Dios es Dios. Y cuando Dios nos coloca en un lugar, Él nos respalda. Amén. Aun cuando la economía puede estar tambaleando, o sea, aun cuando los reportes económicos no parezcan nada favorables, si es Dios el que te envió a ese lugar, si es Dios el que te plantó en ese lugar, nada te faltará. Le puedo decir que compramos la propiedad, aprovechamos una oportunidad y compramos la propiedad cash y estamos, como le digo, haciendo todo lo preliminar para comenzar a construir. Para nosotros es simple y llanamente, pastora, un respaldo de Dios maravilloso y una promesa cumplida. Y eso nos hace seguir adelante avanzando. Ciertamente que en Venezuela hay muchas malas noticias. Uno se siente como pastor cuando mira para este lado y un pastor se fue, el otro se fue y pregunta por uno y por otro y ya no están. Pero hemos tenido claro, mi esposo y yo, en la iglesia, sí, que Dios nos estableció allí. Así es. Y en medio de todo, la gente también se asombra y dice, están queriendo comenzar a construir donde la gente se está yendo del país. Sí. Pero creemos, pastora, que lo que Dios comenzó lo va a culminar. Amén. Estamos muy agradecidos de igual manera con todo el trabajo que estamos haciendo con la fundación, con la oportunidad de poder beneficiar tenemos 35 niños. Esos 35 niños son beneficiados con las enseñanzas que le damos en principios bíblicos, con toda la provisión que recibimos. Gracias. Quiero honrar a cada sembrador de este ministerio que con amor lo hacen, porque quiero dejar saber que
cada provisión que llega es un beneficio no solo para un niño, para los padres también. Entonces se benefician familias. Quiero agradecer a Dios y a cada sembrador. Y eso lo recibimos y podemos ir también a la comunidad a través de dos hogares que tenemos, que lo hacemos como le digo, tenemos dos sectores donde hacemos también alimentos y beneficiamos a otras familias de la comunidad. Entonces, estamos muy contentos por todo eso, por todo lo que podemos hacer para hacer la labor social y seguimos adelante. Sin dejar de contar también, pastora, que en medio de la pandemia yo creo que todas las iglesias a nivel mundial tienen testimonio de lo que Dios hizo. Tuvimos un caso de dos ancianos de la iglesia, dos adultos mayores que se enfermaron gravemente del COVID. El señor partió con el Señor, pero la señora quedó con un diagnóstico de fibrosis pulmonar. Cuando nos enteramos de eso, sabemos lo que eso significa. Sí. Pero hoy, cuando ella vino a la iglesia en esta ocasión, ella se quedó allá porque ella vive en Maracaibo y está ahorita en Mene Grande. Y la vimos completamente sana. Y sabemos que la mano de Dios obrando. Amén. Está muy saludable, está muy activa y muy agradecida, reconociendo que Dios ha estado obrando en su vida. Así que tenemos muchos motivos para agradecer a Dios. Amén. Amén. Muchos motivos. Sí. Estamos muy agradecidos y qué bueno que mencionaste lo de la fundación y del trabajo social. Sí. Durante la pandemia yo creo que fue una oportunidad que Dios nos dio a todos para poder interactuar con la necesidad del pueblo y poder trabajar, o sea, socialmente con el pueblo, llevar la provisión, tratar de alcanzar a aquellas familias que estaban atravesando necesidad y sobre todo pues poder pues ayudarles. La palabra de Dios es clara, dice, me diste de comer cuando no tenía que comer, me diste de vestir cuando no tenía que vestir, ¿verdad? Me ayudaste cuando necesitaba. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal de la tierra, pero no es solamente para predicar la palabra, tenemos que hacer toda la obra completa, ¿verdad? Porque muchas veces yo te predico la palabra, pero si tienes hambre, con un estómago vacío, no podemos hacer nada. Claro. Entonces, durante la pandemia surgió, ¿verdad?, la necesidad de poder trabajar socialmente con la comunidad. Y ha sido importante que nosotros podamos testificar, ¿verdad? Hoy día, que nosotros como ministerio, o sea, Ministerio Manasés, pero también nuestras iglesias hijas, o sea, en las naciones del mundo donde se encuentran, estuvieron trabajando y haciendo lo mismo. Y la verdad que uno pues le da gracias a Dios por esa oportunidad, porque pudimos ser la mano de Dios, la boca de Dios en ese momento, cuando la gente necesitaba, pero también es una satisfacción personal, al menos para mí, ¿verdad? Poder decir, hicimos la voluntad de Dios. Amén. Y no solamente aquí en la casa, sino que los hijos de la casa también lo estuvieron haciendo en las naciones donde el Señor les ha plantado, ¿verdad? Han sido verdaderamente el plantío de Jehová, como dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para regar esa nación y llevarle bendición. Y es muy importante que nosotros podamos decir y testificar eso. Nosotros tenemos testimonios tremendos de lo que Dios hizo acá, pero sabemos que no fue solamente acá, porque fue en todo el mundo, fue una situación de crisis mundial, pero asimismo tuvimos una oportunidad. Amén. Así es. Amén. Fue una oportunidad. En tiempos de crisis es una oportunidad para que Dios se glorifique. Amén. Así es. Llegar a cada hogar, de manifestar el amor de Dios, de dar a conocer que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Gente que no tenía posibilidad ni manera de cómo recibir ayuda, alimentación, y luego llegábamos a través de las casas de fe. Pudimos extendernos en las comunidades, en las ciudades cercanas a nosotros, y todas las semanas poder llevar. Siempre recibimos el apoyo de ustedes, ¿verdad? Y siempre pues pudimos llevar el mensaje y llevar juntamente provisión. Eso era impresionante. Recuerdo una vez cuando inició la pandemia que llevamos el mensaje en las entradas porque estaba todo cerrado, y llevamos comida a los policías, oramos por ellos,
¿verdad? Toda la gente estaba con miedo, con temor, asustados, y pudimos llevar un mensaje de esperanza, y no solamente eso, sino también comida a ellos, consuelo a ellos, fortaleza a ellos, y a los niños, pues, del comedor no podían llegar a comer, ¿verdad? Porque teníamos prohibido reunirnos, pero toda la semana estos niños recibían en sus bolsas la provisión para ellos y para su familia, y siempre hubo, nunca se acabó, nunca escaseó. El Señor fue tan fiel que abrió los cielos tan tremendamente, y pudimos ver, incluso pudimos ayudar a personas que no tenían cómo comprar su tratamiento para el COVID, como ellos tuvieron necesidad de comprar unas medicinas que necesitaban para ellos, un antialérgico y otras medicinas que les pedían y no tenían la manera. Y pudimos nosotros también extender la mano y poder, pues, llevar esa provisión que iba desde aquí, ¿verdad? Desde nuestra casa paterna, y llevarla a todo rincón a donde Dios nos permitió llevar. De ahí surge en nosotros un ministerio nuevo que se llama la Iglesia en la Calle. ¿Por qué? Porque no podíamos traer a las personas a la iglesia, pero sí podíamos ir nosotros a ellos, ¿verdad? Llevábamos a los niños, diferentes maneras de atraerlos, y vimos cómo todas las personas en necesidad buscando oración, como todas las personas necesitando oración, ministración, ¿verdad? Y pudimos, pues, llevar el mensaje a cada comunidad, pudimos llevar el alimento y pudimos compartir una bolsa de víveres a cada uno de ellos, y eso, pues, eran testimonios tremendos, no solamente de las personas que recibían, sino de los mismos servidores. Venían llorando y decían: vimos el milagro de Dios, vimos milagros de sanidad, vimos familias perdonarse, vimos familias ser restauradas por Dios. Como en este tiempo nadie le niega de que necesita oración. Nadie. No, claro. Nosotros, fue un tiempo tremendo, porque en ese tiempo también surgió un ministerio. Nosotros comenzamos Somos Iglesia precisamente por eso. No solamente era que preparábamos la canasta familiar, ¿verdad? Preparábamos de todo. Era una caja, pero bien suministrada, con carne, con pollo, con leche, con huevo, arroz, frijoles, de todo. Pero además, cuando había alguien enfermo, pues le dábamos la medicina, tocábamos a su puerta, la poníamos delante, y uno se retiraba, porque obviamente pues estaban con COVID, pero fue así. Tuvimos varios casos que tuvimos que actuar de esa manera, porque era la única forma, pero había que actuar, ¿verdad? Teníamos que involucrarnos con la comunidad, con el pueblo de Dios, para poder hacerlo. Por eso hoy, y hasta el día de hoy, Somos Iglesia sigue funcionando, ¿verdad? Sigue funcionando, porque es algo que Dios ha puesto en nosotros, y tenemos que seguir trabajando en ellos. Amén. Así es. Creo que esta temporada ha sido una oportunidad para mostrar lo que hay de Dios en nosotros, pastora. Amén. Definitivamente. Creo que en todos nosotros, en todos los que estamos trabajando para la obra del Señor en cualquier parte del mundo, o dábamos un paso al frente para decir y mostrar el amor de Dios, o dábamos un paso atrás y decíamos: esto no es conmigo. Pero estamos muy agradecidos porque el Señor nos retó, nos probó. Amén. Y creo que en esa prueba hubo una enseñanza enorme y que nos hizo crecer. Creo que en esta temporada nos paramos y miramos la obra del Señor desde otra perspectiva, con mayor madurez, en mayor entendimiento y con mucho agradecimiento. Yo creo que en el corazón de cada uno de los hijos de Dios que están sirviendo en las naciones, hoy creo que para sí dicen: gracias, Señor, por todo lo que yo he podido aprender. Porque nos llevó a un nivel de verdad de exponer lo que hay en nuestro corazón. Y creo que es un momento para decir: bueno, creemos que estamos en una etapa donde puedan que estemos cerrando ciclos y entrar en otros, pero seguimos adelante. Así es. O sea, la oración no es un tema teórico. Es una vida práctica, es algo dinámico que tenemos que vivir todos los días. Como ministerio hemos entendido la importancia de vivir la oración. Ninguna de las cosas que hemos logrado las logramos simplemente porque queremos lograrla. Lo logramos porque presentamos cada una de estas peticiones delante del Padre. Vamos a Él y le decimos: ¿qué hacemos?
Por ejemplo, nosotros estábamos tratando de comprar un edificio. Hemos estado por años tratando de comprar el edificio. Y antes de la pandemia, Dios nos habló y nos dijo, les doy la respuesta en el primer trimestre del año. Y nosotros estábamos felices. Esto fue en diciembre del 2019. Estábamos felices porque pensamos, ya, viene el edificio. Y todo lo contrario. En febrero cerraron todo porque estaba la pandemia, en febrero 2020. En ese momento entendimos no era la voluntad de Dios que compráramos en ese momento el edificio, porque no compramos aquel edificio, siempre tuvimos estas instalaciones donde tenemos, pues hacemos todo lo que es este estudio de televisión, tenemos aquí también nuestras oficinas, pero además aquí fue donde empezamos a tener, ¿verdad?, a buscar los alimentos para alimentar al pueblo, para establecer lo que somos iglesia. Entonces quiere decir que si hubiésemos entrado en otras instalaciones, pues no hubiésemos podido afrontar, ¿verdad?, esa responsabilidad. Entonces entendimos que porque oramos, porque esperamos en Dios, vimos la mano de Dios. Amén. Ahora, en este momento, pues estamos en los trámites para comprar un edificio, ¿verdad? Amén. Ahora sí estamos en lo que Dios nos ha puesto y entendemos que es la voluntad de Dios. Amén. Porque, ¿verdad?, ha ido todo dándose de una manera suave, tranquila, sin interrupción, sin obstáculos. Amén. Entonces ahí cuando tú ves que Dios está obrando, pero todo ha sido ganado en oración. Primero hay que presentarlo en oración, obtener la luz verde de Dios. Sí, Él te dice, sigue adelante, tú tienes paz, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que tengo la aprobación de Dios? Porque tengo paz. Amén. Porque cuando oras hay paz. Y una de las cosas que hemos aprendido a orar acá en el ministerio del Señor, si esto es tuyo, danos paz. Si esto no es tuyo, pon obstáculos, cierra la puerta, pon en nuestro interior ese desasosiego que no estamos conforme, que sabemos que algo, ¿verdad?, es como el gusanito de la duda que viene por dentro y no te deja tranquilo y tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No es la voluntad de Dios. Amén. Así que nos paramos ahí mismo, nos echamos para atrás y nos seguimos, porque queremos estar en la voluntad de Dios, pero esto solamente lo conoces cuando tienes una vida de oración, cuando estás orando, ¿verdad? Y así es como se obtienen los grandes testimonios, las sanidades, las provisiones, cuando coges una palabra que Dios te da, una promesa que Dios te dio y empiezas a orar por ella y hay veces que como hemos testificado hoy, ¿verdad? Que tenemos que esperar años para su cumplimiento, pero sabemos que Dios lo va a hacer. Cuando Dios da esa palabra es porque ya lo ha terminado. Amén. Así es. Pero estamos orando. No paramos de orar. Tenemos esa vida de oración. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. Señor, no entiendo lo que estamos viviendo. Señor, no sé por qué no se ha dado. Señor, yo tengo fe y sigo creyendo. Pero dice tu palabra que sigamos perseverando. Amén. Vamos a perseverar. Es tremendo porque tenemos un punto de partida donde estamos enfocados, ¿verdad? No estamos bateando al aire, no sabiendo qué hacer, sino que ya tenemos algo, pero estamos esperando en Él. Y la oración nos llena de confianza. La oración nos llena de fortaleza, nos llena de fe, incluso nos da la paciencia para esperar el cumplimiento mientras estamos orando, estamos fortaleciendo nuestro espíritu y el poder creativo que sale de nuestra boca en la oración es impresionante, porque eso es lo que hace que las cosas se manifiesten. Yo he tenido la experiencia en este tiempo de que a través de la oración con declaración de la palabra de Dios, he desatado el poder creativo y luego las cosas se dan, ¿verdad? No es magia, es oración, es presentar delante del trono de la gracia del Padre aquello que Él ya nos ha hablado, clamarlo, orarlo en la perfecta voluntad de Dios. Y mientras viene el cumplimiento, pues, ver cómo la palabra se va creando y también la activación angelical que provoca la oración es impresionante, ¿verdad? Cómo la activación angelical hace que cosas que usted declara, oración de protección, oración de cobertura, oración de provisión, están aquellos ángeles que el Señor ha activado en nosotros, como en Cornelio, la historia de Cornelio, como un ángel lo visitó cuando él oraba, ¿verdad? Entonces, en este tiempo orábamos específicamente declarando la provisión de materiales de construcción
Y era impresionante cómo aquello que declarábamos y pedíamos a Dios la intervención divina de Él, activando sus ángeles y enviando y tocando personas. Y de repente llegaban personas a sembrar bolsas de cemento, a sembrar bloques, a sembrar material de construcción. Y decíamos, Señor, son los ángeles que te pedimos, ¿verdad? A través de la oración, porque la oración eficaz, la oración con declaración, la oración dirigida con la palabra de Dios tiene tanto poder creativo, ¿verdad? Y eso hace que nuestra fe crezca. Así es. Esto me recuerda un testimonio reciente, ¿verdad? Yo siempre he dicho, incluso cuando publicamos el libro de las avispas, yo siempre puse un ejemplo en este libro de cómo oraba por mis hijas y decía, no irán tan lejos como que mis oraciones no las alcancen. Donde quiera que mis hijas estén, mis oraciones siempre las van a alcanzar. Y una de las cosas que yo siempre hago en mi oración es activo ángeles. Yo activo ángeles para guardar mi carro, activo ángeles para guardar mi casa, ángeles para guardar a mis hijas. La palabra de Dios dice que los ángeles están, ¿verdad?, para moverse a la voz del precepto de Dios, pero que son ayudadores, están ahí para ayudar a los hijos de Dios. Yo siempre activo los ángeles. Mis hijas tuvieron este accidente hace un par de meses y de manera impresionante. Fue un accidente terrible donde perdieron el carro, donde el carro fue pérdida total. Y los mismos policías le decían a mi hija, quiero tu autógrafo. No hemos visto a nadie que se haya salvado con un accidente como este. ¿Verdad? ¿Cómo es que están bien? ¿Cómo es que salieron ilesas las dos del carro? O sea, no entiendo. Y mi hija estaba molesta. Me decía, mami, ¿cómo me va a estar pidiendo el autógrafo? Yo estoy aquí sintiéndome mal, me duele todo el cuerpo. Yo digo, pero es que tú no entiendes. Ellos estaban completamente sorprendidos de que ellas estuvieran bien, ¿verdad? Pero mis hijas salieron caminando de ese carro, salieron ilesas. Claro, un poco magulladas, con un poco de dolores, pero, o sea, cuando uno mira atrás y dice lo que pudo pasar y no sucedió. Entonces yo digo, yes, la mano de Dios. Dios las guardó, Dios las protegió, pero eso es porque había una cobertura en oración sobre sus vidas y la activación de ángeles, que yo digo, los ángeles guardando su entrada, su salida, haciendo ese vallado alrededor de sus vidas, porque es la única forma. Nosotros tenemos, y eso es como tú aplicas la oración. ¿Verdad? Pastor, esa es una llave que nos dio el Señor. Amén. La oración es una llave, definitivamente. Claro que sí. Y en uno de esos fundamentos es precisamente la comunión, ¿no? La comunión. En esa comunión con el Señor, nosotros vamos a conocerlo a Él, y al conocerlo a Él vamos a saber cómo pedir para que esas oraciones tengan efectividad. Porque muchas veces hay oraciones que no tienen efectividad, pero no es porque Dios no quiere responder, es porque no oramos mal. Amén. En plena comunión con Dios podemos estar seguros de que el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar para interceder como conviene. Amén. Y ser efectivos en la oración. Amén. Así es, así es. Otro testimonio que quiero, así que me viene a la mente. Yo recuerdo que yo siempre salía de mi casa y yo oraba antes de salir de la casa, Señor, cubre mi carro, activo los ángeles. Si alguien quiere venir a chocar contra mi carro, los van a rebotar contra los ángeles. Ese era yo, acababa de conocer al Señor. Mi hija era chiquita, la mayor, y Celi tenía como 4 años. Daniela no había nacido y siempre pues iba sentada en la parte de atrás del carro y yo decía, Señor, voy a llegar a este lugar, consígueme un estacionamiento y yo pueda estacionar el carro rápido, Padre, en el nombre de Jesús. Y ese día yo llego y salí corriendo de la casa, andaba tarde y tenía que llegar y yo busqué y decía, ay, Padre, pero ¿qué pasa? No encuentro, parqué hoy, no encuentro ese estacionamiento, Señor, ¿qué está pasando? Y salta Cicely de la parte de atrás del carro, tenía 4 años y me dice, mami, es que hoy no oraste por el estacionamiento. Es divertido, pero sabe que mi hija de 4 años ya sabía que había que orar para obtener respuesta. Amén. Porque nuestra oración, la oración eficaz siempre va a tener una respuesta, de una manera u otra. Y a veces cuando nuestra vida es un modelo para alguien. Eso. Sí, muy importante. Vida es un modelo para alguien, así que tenemos que tener una vida de oración en la cual vamos a influenciar a otros y vamos a testificar de lo que Dios hace a través de nuestra vida de oración. Eso es importante.